A finales de la primavera de 1944, en el interior de un castillo medieval a orillas del llamado Laros, Guon, el personal del mariscal de campo Windram revisaba sus cartas náuticas de la costa francesa. RML había trasladado el cuartel general de su Grupo B del ejército al castillo en febrero de ese año. Desde sus aposentos, sus oficiales planificaban la defensa del tramo costero más importante de la guerra en Europa. Trabajaban con una mezcla de mapas civiles franceses de antes de la guerra, hojas turísticas aliadas capturadas y superposiciones militares alemanas. Su visión del terreno más allá de las playas era aproximada, desactualizada y cada vez más alejada de la realidad que su enemigo estaba fotografiando. Muy por encima de la sombra, casi silencioso en la enrarecida atmósfera superior, un avión bimotor desarmado de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos cruzaba la costa francesa a más de 6.000 metros de altitud. Estaba pintado de azul oscuro, el esquema de camuflaje de gran altitud que se utilizaba entonces en Europa. En su morro, las cámaras trabajaban a un ritmo constante, exponiendo negativos cuadrados de 23 centímetros cada pocos segundos. El piloto llevaba una máscara de oxígeno y un traje de vuelo térmico. No portaba armas. Llevaba película fotográfica. Para cuando el Estado Mayor alemán en Laros Gon terminó su reunión matutina, el avión ya estaba girando hacia el norte, rumbo al Canal de la Mancha. Al anochecer, la película estaría en un cuarto oscuro en un aeródromo de Oxfordshire. A la hora del desayuno del día siguiente, los intérpretes fotográficos en una casa de campo llamada Danesfield estarían leyendo el plan defensivo alemán con un nivel de detalle que el propio Estado Mayor alemán no poseía. Esta es la historia de por qué el Estado Mayor alemán, el organismo de planificación militar más profesional de Europa, terminó la guerra luchando a ciegas mientras sus enemigos podían ver casi todo lo que hacían. Es la historia de cámaras, de película de celulosa, de monturas Trimetron, de 70 millones de hojas de mapas, de una joven con un estereoscopio y de una simetría de visión que ayudó a decidir la mayor guerra de la historia de la humanidad. El avión sobrevolando. El castillo era un Loewe F-5 Lightning, la versión fotográfica del famoso caza P-38. De los aproximadamente 10.000 fuselajes de P-38 construidos durante la guerra, más de 1.200 se completaron o se convirtieron en variantes fotográficas F-4 o F-5. No llevaban ametralladoras ni cañones. En su lugar, las 4 bahías de armas en el morro estaban equipadas con cámaras, objetivos y cargadores de película. Volaban a mayor altitud y velocidad que la mayoría de los cazas alemanes. Las cámaras del F-5 podían configurarse de diversas maneras según la misión. Para el reconocimiento fotográfico táctico, la configuración típica consistía en 3 a 5 cámaras, un par vertical para cobertura estereoscópica y 1 o 2 cámaras oblicuas para contextualizar. Para el mapeo fotográfico, se utilizaba una configuración diferente. El sistema de montaje Dragon, desarrollado por Estados Unidos para el mapeo sistemático de grandes regiones o zonas poco cartografiadas. Una cámara apuntaba directamente hacia abajo, mientras que otras 2 estaban inclinadas 60 grados con respecto a la vertical, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. Con cada disparo, las 3 lentes capturaban una franja continua de terreno de horizonte a horizonte. A una altura de vuelo de 20.000 pies, las impresiones del trímetro mostraban el mundo a una escala de 1 minuto y 40 segundos con un 60% de superposición frontal y un 30% de superposición lateral. La superposición frontal era el secreto. Permitía ver 2 impresiones verticales consecutivas a través de un estereoscopio, fusionadas en una sola imagen tridimensional. En esa imagen, las huellas de un tanque, una trinchera recién excavada o una red de camuflaje mal colocada sobre un depósito de combustible se distinguían con la misma nitidez que una maqueta. El sistema Trimetron, instalado en los F-5 Lightning configurados para cartografía y en aviones cartográficos especializados como el F-7 y el F-9, proporcionó a Estados Unidos la capacidad de cartografiar vastas áreas a un ritmo y una escala que Alemania jamás podría igualar. Las cámaras tenían nombres que no significaban nada fuera de su propio mundo. La Fairchild K-17, la K-18, la Sun. Cámara de tira continua, que sincronizaba la velocidad de su película con la velocidad del avión en tierra y producía una única cinta continua de imágenes bajo un avión que volaba a baja altura. La cámara de reconocimiento tipo F 5236 pulgadas utilizada por la Real Fuerza Aérea en las misiones de reconocimiento de largo alcance.
Detrás de cada cámara había una cadena logística que producía película, por kilómetros, y un complejo de cuarto oscuro que imprimía los negativos por cientos de miles. Los hombres que volaban en estas misiones no llevaban armas porque las armas eran peso, el peso era altitud y la altitud era vida. Estaban entrenados para ascender, fotografiar y correr. Se les decía que debían traer la película a toda costa. La película, no el piloto, era lo que importaba. Para comprender por qué este aparato fotográfico estadounidense y británico se había vuelto tan enorme para 1944, hay que remontarse a 1938. Antes de que comenzara la guerra, el pionero no era un oficial uniformado. Era un empresario y aviador australiano llamado Sidney Cotton. En el otoño de 1938, la inteligencia militar francesa lo contactó para que volara aviones civiles con esclusas sobre Alemania bajo cobertura comercial, fotografiando instalaciones de rearme a través de escotillas ocultas en el piso. En abril de 1939, Frederick Winterbottom del Servicio Secreto de Inteligencia británico también lo reclutó. Durante casi un año, Cotton dirigió una operación privada de aviones de inteligencia para dos gobiernos a la vez. Fue pionero para los británicos en el uso del aire caliente de la cabina para desempañar las cámaras en altitud, una idea que resolvió uno de los grandes problemas de la fotografía a gran altitud. Desarrolló una instalación de 3 cámaras, una vertical y 2 ligeramente oblicuas, que se adelantó al posterior trímetron por varios años. Voló sobre Berlín mientras los funcionarios alemanes aún les pedían visas. La idea más importante de Cotton fue que la doctrina de reconocimiento de la Real Fuerza Aérea vigente era errónea. Al comienzo de la guerra, la Real Fuerza Aérea, RAF, realizaba misiones de reconocimiento en aviones lentos y ligeramente armados, como el Bristol Benim, a menudo a baja altitud, escoltados por cazas. Cotton sostenía que el futuro pertenecía a aviones rápidos, desarmados y de gran altitud, pintados con colores claros, que simplemente superarían en velocidad a cualquier intento de interceptarlos. Adquirió varios Supermarine Spitfire, les retiró las armas y el blindaje, pulió las alas para reducir la resistencia aerodinámica y los pintó de un azul verdoso azulado que llamó camuflaje. Los aviones ascendían a 30.000 pies y alcanzaban casi 400 millas por hora en vuelo horizontal. Regresaban con película fotográfica. La RAF había insistido en que tales misiones serían imposibles. Cotton demostró lo contrario en cuestión de semanas. Cuando estalló la guerra en septiembre de 1939, la operación de inteligencia privada de Cotton se integró en la RAF como la unidad de revelado fotográfico, con base inicialmente en RAF Han y posteriormente en RAF Benson. La labor de interpretación, la de convertir negativos en información, recibió un espacio propio. En abril de 1941, los intérpretes fotográficos se trasladaron a una casa de campo eduardiana llamada Danesfield, construida al estilo neoclásico de la Universidad de la Defensa de los Estados Unidos, TUDA, sobre un promontorio de Tisa, cerca del pueblo de Medmenham, en Buckinghamshire. A partir de ese mes, la base aérea de Medmenham se convirtió en el centro neurálgico de la inteligencia fotográfica aliada en Europa. La elección de la casa de campo fue deliberada. Los intérpretes necesitaban tranquilidad. Necesitaban largas jornadas de trabajo en condiciones de oscuridad total. Necesitaban cuartos oscuros, salas de trazado y talleres de maquetas. Sobre todo, necesitaban espacio. Los terrenos de Danesfield podían albergar las cabañas de madera que, para 1944, alojarían a miles de oficiales, soldados, científicos civiles, geólogos, arqueólogos, geógrafos y lingüistas, todos trabajando en turnos ininterrumpidos. Los intérpretes dormían en pueblos cercanos y eran obligados a trabajar. Las películas llegaban desde una docena de aeródromos avanzados, en motocicleta, en avioneta y en camión. El trabajo nunca cesó. Comenzó con unos pocos cientos de oficiales y soldados y creció constantemente durante los años de la guerra. En mayo de 1944, en reconocimiento a la fuerte presencia estadounidense, la unidad pasó a llamarse oficialmente Unidad Central de Interpretación Aliada. Sus secciones estaban organizadas por temas. Había una sección para transporte marítimo, una para ferrocarriles, una para industria, una para radar y comunicaciones inalámbricas, una sección para aeronaves y nuevas armas, denominada sección L. Y había una sección que, para la primavera de 1944, estaba llevando a cabo la operación de inteligencia más importante de la guerra en Europa. Su nombre en clave era Operación Ballesta.
Buscaba las armas secretas de Adolf Hitler. La contribución estadounidense se materializó en 1943. El séptimo grupo de reconocimiento fotográfico de la octava Fuerza Aérea se activó el 1 de mayo de 1943 en Peterson-Enfield, Colorado. Fue asignado a la octava Fuerza Aérea el 7 de julio de 1943 y trasladado a un pequeño aeródromo en Oxford City llamado RF Mount Farm. Desde este único aeródromo, 4 escuadrones, el 13º, el 14º, el 22º y el 27º, realizaron 4.251 misiones de combate sobre la Europa ocupada entre 1943 y 1945. En conjunto, produjeron más de 3 millones de negativos fotográficos. El séptimo regimiento recibió una mención honorífica por su labor en la costa de Normandía entre el 31 de mayo y el 30 de junio de 1944. El responsable de supervisar el esfuerzo de reconocimiento fotográfico estadounidense en Europa y el Mediterráneo fue el coronel Elliott Roosevelt, segundo hijo del presidente Franklin Delano Roosevelt. Fue capitán del Cuerpo Aéreo del Ejército desde su 30º cumpleaños, el 23 de septiembre de 1940. Comandó el tercer grupo de reconocimiento en el norte de África, desde finales de 1942. Dirigió el ala conjunta estadounidense-británica de reconocimiento fotográfico del noroeste de África desde febrero de 1943. Bajo su mando, los escuadrones de reconocimiento estadounidenses fueron pioneros en la fotografía aérea nocturna en el Teatro de Operaciones Europeo y produjeron las imágenes del antes y el después del primer bombardeo intenso de Roma. El 19 de julio de 1943, fue ascendido a general de brigada el 22 de enero de 1945. En el Pacífico, una de las figuras iniciales más destacadas fue Karl Polivka, quien realizó algunas de las primeras misiones estadounidenses de reconocimiento fotográfico de la guerra desde Townsville, Australia, en la primavera de 1942. En el Mediterráneo, después de que Roosevelt pasara al mando del ala, Polivka asumió el mando del ala de reconocimiento del noroeste de África. Esfuerzo. Sus compañeros lo consideraban el piloto de reconocimiento fotográfico más agresivo de la guerra, pero el nombre más importante en la historia de la interpretación fotográfica aliada quizás no fuera el de un piloto. Se trataba de una joven oficial de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina llamada Constance Babington Smith. Antes de la guerra, había sido periodista y escribía para una revista de aviación llamada The Aeroplane. Conocía las siluetas de los aviones alemanes como otras mujeres de su generación conocían los patrones de un vestido. Ingresó en la WAF en diciembre de 1940. En 1941 estaba en Medmanam y en 1943 dirigía la sección L. Fueron Babington Smith y sus compañeras quienes, en junio de 1943, comenzaron a observar extrañas marcas de quemaduras en el césped al borde de la pista de aterrizaje de Peenemünde, un centro de investigación en la costa báltica de Alemania. La marca de quemadura sugería que se trataba de un motor de avión que funcionaba con combustible líquido, un tipo de combustible que no se utilizaba en los motores de pistón. Casi al mismo tiempo, otro intérprete de Medmanam, Andre Kenny, identificó 2 objetos largos y delgados en remolques en Peenemünde como cohetes de largo alcance. Fueron las primeras identificaciones fotográficas aliadas de lo que el mundo conocería más tarde como el misil balístico V-2. El descubrimiento fue el resultado de una búsqueda que se había prolongado durante casi 2 años. Ya en 1941, informes de inteligencia dispersos procedentes de fuentes dentro de la Europa ocupada habían insinuado la investigación alemana sobre cohetes. El informe de Oslo, un paquete anónimo enviado por correo al alguacil naval británico en Noruega en noviembre de 1939, había advertido sobre cohetes de largo alcance y otras armas secretas. Durante la mayor parte de los primeros años de la guerra, el oficial de inteligencia científica británico, Reynald Victor Jones, sostuvo que la amenaza era real. Otros funcionarios la desestimaron. Para la primavera de 1943, las pruebas eran irrefutables, y el Ministerio del Aire encargó discretamente a Medmanam la tarea de averiguar qué estaban construyendo los alemanes. A los intérpretes se les indicó que buscaran, según la información proporcionada, un cañón de largo alcance, un avión cohete teledirigido y algún tipo de tubo, desde el cual se pudiera lanzar un cohete. Al principio, no tenía ni idea de cómo se vería realmente ninguna de estas cosas. Desde 20.000 pies de altura,
La noche del 17 al 18 de agosto de 1943, el Mando de Bombarderos de la Real Fuerza Aérea, RAF, envió 596 aviones contra Peenemünde en una operación denominada Hydra 324 Lancaster, 28 Halifax Y, 54 Stirring. A las tripulaciones se les dijo que estaban atacando un sitio de investigación de radar. Se les advirtió que si el ataque fracasaba, se repetiría la noche siguiente y la siguiente. En cualquier caso, dentro de los límites prácticos de bajas, perdieron 40 bombarderos. La historia oficial británica estimó posteriormente que el ataque retrasó el programa de cohetes alemán unos 2 meses. Pero los cohetes eran solo la mitad del problema de las armas secretas. Había algo más pequeño, algo que dejó una huella diferente en el terreno. El 28 de noviembre de 1943, un avión de reconocimiento Mosquito del escuadrón número 540, pilotado por el comandante John Merfield, con el oficial de vuelo WY como navegante, fotografió Peenemünde West con una cámara de 36 pulgadas. Los negativos fueron trasladados a Medman. Babington Smith recibió las fotografías. Las colocó bajo su estereoscopio. En una de las rampas inclinadas cerca de la costa, vio en 3 dimensiones una pequeña forma cruciforme, con un fuselaje rechoncho y alas cortas y rectas. No era un avión que hubiera visto jamás. Parecía, según dijo, un avión atrofiado. Fue la primera identificación fotográfica de la bomba volante Fusilier 103. El mundo pronto la conocería como la Quinta 1. Los aliados actuaron en base a su descubrimiento en cuestión de semanas. La Operación Ballesta comenzó el 23 de diciembre de 1943. Bombarderos pesados, medianos y cazabombarderos fueron lanzados contra los 96 emplazamientos de lanzamiento de la Quinta 1 que Medman había identificado en el norte de Francia. A finales de 1943, casi todos los emplazamientos de lanzamiento de la Quinta 1 detectados en Francia habían sido destruidos por completo. El lanzamiento de la ofensiva de bombas volantes contra Londres se retrasó varios meses. Y cuando finalmente comenzó en junio de 1944, provino de una nueva generación de emplazamientos más pequeños y más difíciles de encontrar que los ingenieros alemanes habían construido precisamente porque los emplazamientos originales habían sido destruidos. Esto era inteligencia fotográfica en su máxima expresión. No era una sola fotografía, era un sistema. La fotografía era inútil sin el intérprete. El intérprete era inútil sin la sección de análisis. La sección era inútil sin la línea de producción de negativos que llegaba a diario. Y el sistema en su conjunto era inútil sin una fuerza aérea capaz de desplegar esas cámaras sobre territorio enemigo a voluntad. Para la primavera de 1944, eso era exactamente lo que poseían los aliados occidentales. Para 1945, la entrada diaria de película en la Unidad Central de Interpretación Aliada promediaba 25.000 negativos y 60.000 copias diarias. A lo largo de la guerra, la unidad produjo 36 millones de copias. En los meses previos a la invasión de Francia, se producían casi 1.500 informes de inteligencia y 600.000 copias fotográficas al mes en Medman. En junio de 1944, más de 1.700 oficiales y soldados estudiaban 85.000 imágenes diarias. La colección total de imágenes de reconocimiento fotográfico de la época de la Guerra de los Aliados que se conserva actualmente en la Colección Nacional de Fotografía Aérea de Edimburgo supera los 512 millones de copias. Estos eran los ojos. Las manos pertenecían a otra organización. Se llamaba Servicio Cartográfico del Ejército. El Servicio Cartográfico del Ejército se formó en mayo de 1942 en Washington mediante la fusión de la planta de reproducción de ingeniería, la Biblioteca Cartográfica del Departamento de Guerra y la sección de tomografía del Estado Mayor del Departamento de Guerra. Entre 1941 y 1945, produjo aproximadamente 40.000 mapas diferentes que cubrían 400.000 millas cuadradas, con tiradas que superaron los 500 millones de ejemplares. Solo para la campaña del norte de África, produjo 1.000 mapas diferentes en 10 millones de ejemplares. Para la invasión de Normandía, produjo aproximadamente 3.000 mapas diferentes en 70 millones de ejemplares. Los mapas estadounidenses no se produjeron de forma aislada. En mayo de 1942, se firmó un acuerdo entre el brigadier Martin Otin,
de la Dirección Británica de Topografía Militar, y el teniente coronel Herbert Loper, de la Oficina del Jefe de Ingenieros de los Estados Unidos. El acuerdo dividió el trabajo cartográfico mundial entre las dos naciones y comprometió a ambos países a utilizar las mismas proyecciones, las mismas líneas de hoja y los mismos símbolos cartográficos convencionales. A partir de ese mes, un oficial estadounidense en Maryland y un oficial británico en Londres producían un único producto geográfico continuo. El Estado Mayor alemán se enfrentaba a un solo sistema cartográfico angloamericano, no a dos sistemas rivales. Sin embargo, la innovación más profunda no fue el mapa convencional, sino el fotomapa. Un fotomapa es un mosaico fotográfico controlado, impreso a una escala conocida con una cuadrícula de coordenadas y curvas de nivel superpuestas. Muestra el mundo tal como lo vio la cámara, no como lo recordaba un topógrafo. Puede ser transportado por aire, impreso y distribuido a los pocos días de su toma. Captura setos, edificios, movimientos de tierra recientes, huellas de vehículos e incluso los límites de un campo de trigo recién cosechado. Revela una réplica de cañón, una sombra pintada o un patrón de tierra removida que ningún dibujante habría podido trazar. Para la invasión de Francia, los intérpretes fotográficos de Medmanam construyeron cientos de maquetas topográficas precisas, siluetas de cartón recubiertas de goma y coronadas con las imágenes aéreas reales para los ensayos de las unidades antes del Día de Soldados estadounidenses y británicos. Recorrieron versiones en miniatura de las playas donde desembarcarían semanas antes del desembarco. Estudiaron fotografías de las granjas que capturarían posteriormente. Se les entregaron mapas fotográficos que mostraban el terreno exacto donde aterrizarían sus paracaídas. El nivel de detalle de esos mapas habría asombrado cualquier oficial de Estado Mayor antes de la guerra. Un mapa fotográfico típico de las playas aliadas de Normandía mostraba cada obstáculo, cada alambrada y cada tetraedro y puerta verde que los ingenieros alemanes habían colocado en la orilla. Mostraba la distancia exacta entre las posiciones de artillería en los acantilados sobre la playa. Mostraba la orientación de los paracaídas, lo que permitía a los artilleros aliados calcular qué posiciones podían disparar a qué sectores de la playa de desembarco. Mostraba caminos de acceso, trincheras de comunicación, búnkeres de munición y las posiciones de artillería falsas que las unidades de camuflaje alemanas habían construido para atraer el fuego aliado. Mostraba dónde se había colocado cada campo minado, ya que los alemanes habían marcado sus propios campos minados con señales de advertencia, que las cámaras fotografiaban antes de que pudieran retirarlas. Estas copias no se produjeron individualmente, se reprodujeron por miles. Para el día de la invasión, cada comandante de compañía de asalto, en cada playa tenía una carpeta con fotografías de su objetivo específico, tomadas desde múltiples ángulos, a diferentes altitudes y en diferentes fechas. Los soldados de la segunda y tercera oleada tenían carpetas que les mostraban cómo se vería el terreno una vez que la primera oleada lo hubiera atravesado. Los pilotos llevaban mapas fotográficos atados a los muslos que mostraban los ríos y las vías férreas a lo largo de su ruta de aproximación a las zonas de lanzamiento. Las divisiones aerotransportadas estadounidenses 82ª y 101ª, lanzadas tras las playas en la madrugada del 6 de junio, llevaban semanas estudiando las fotografías de los campos normandos específicos donde cada batallón de paracaidistas debía reunirse. Este era el aparato. Ahora debemos analizar contra quién se utilizaba y por qué no pudieron igualarlo. El sistema de inteligencia militar alemán no estaba formado por ineptos. El Estado Mayor alemán era la institución de planificación militar más profesional de Europa. El ejército alemán había sido pionero en la figura del oficial de Estado Mayor moderno en el siglo XIX. La fotografía, la fotogrametría y la industria óptica alemana se encontraban entre las más avanzadas del mundo. Los nombres 6, Leica y Vosilum lo dicen todo sobre la importancia de la fabricación de lentes alemanas en el campo de batalla. La Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, había realizado sofisticados reconocimientos aéreos contra Polonia, Francia, los Países Bajos y la Unión Soviética. Para cuando se produjo la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, los escuadrones de reconocimiento de la Luftwaffe habían fotografiado casi todos los objetivos importantes dentro de la Unión Soviética Occidental. Pero para 1944, todo este aparato alemán se enfrentaba a una serie de obstáculos que no afectaban a los aliados occidentales. El primer obstáculo era institucional. La inteligencia militar alemana estaba fragmentada en agencias rivales que no siempre cooperaban. La inteligencia militar
en sentido estricto, pertenecía a una organización llamada AV, bajo el mando del almirante Wilhelm Canaris. La inteligencia de los ejércitos extranjeros se dividía entre dos secciones del Estado Mayor. La sección de ejércitos extranjeros del oeste, bajo el mando del coronel Alexis von Rohrhohen desde 1943, vigilaba a los aliados occidentales. La sección de ejércitos extranjeros del este, bajo el mando del teniente coronel Reinhard Gahlen, desde el 1 de abril de 1942, vigilaba a los soviéticos. La inteligencia aérea pertenecía al Estado Mayor de Operaciones de la Luftwaffe. La inteligencia de señales estaba dispersa entre múltiples agencias. No existía un servicio de inteligencia alemán como el Medman. Tampoco existía una unidad central de interpretación aliada equivalente. Cada flota aérea realizaba su propia interpretación fotográfica, a menudo con estándares diferentes. El segundo obstáculo era doctrinal. Según la Colección Nacional de Fotografía Aérea, los responsables actuales de las imágenes de la Fuerza Aérea Alemana que aún se conservan, el esfuerzo de interpretación alemán se vio obstaculizado por su descentralización. Los intérpretes fotográficos a menudo carecían de la formación adecuada, y las unidades alemanas generalmente ignoraban el uso de estereoscopios para visualizar imágenes en 3 dimensiones. Esto significaba que un intérprete alemán que observara una fotografía de un aeródromo aliado vería una imagen plana. Un intérprete Medmanam, al observar la misma imagen, vería un modelo tridimensional en el que una sombra que no coincidiera con el edificio o la huella de un vehículo que no coincidiera con la superficie supuesta destacarían de inmediato. Para 1944, esta no era una ventaja menor. Era una brecha analítica enorme. El tercer inconveniente, y en última instancia el decisivo, era que la Fuerza Aérea Alemana ya no podía llevar a cabo las misiones de las que dependía todo lo demás. A principios de verano de 1944, los aliados occidentales habían logrado una superioridad aérea abrumadora sobre Francia, los Países Bajos y, cada vez más, sobre la propia Alemania. Las cifras lo demuestran. El 5 de junio de 1944, la víspera de la invasión aliada de Normandía, la Fuerza de Combate Total de la Tercera Flota Aérea, la formación aérea alemana responsable de la defensa de Francia y los Países Bajos, era de 481 aeronaves. De estas, solo 64 eran aviones de reconocimiento. Únicamente 100 eran cazas monomotor. Frente a esto, los aliados occidentales desplegaron aproximadamente 21.004 bombarderos, 6.002 bombarderos y entre 3.500 y 4.000 cazas y cazabombarderos monomotor. Desde el amanecer hasta el anochecer del día de la invasión, entre 400 y 600 cazas aliados operaron continuamente sobre el campo de batalla de Normandía. En este contexto, el reconocimiento aéreo alemán sobre territorio aliado se había reducido prácticamente a cero. Se realizaron algunas incursiones a gran altitud con aviones Yankees 88 y Yankees 1888. Hacia el final de la guerra, un puñado de aviones de reconocimiento Ardo 234 a reacción realizaron incursiones que los aliados no pudieron interceptar, pero el volumen era tan reducido y el análisis tan superficial que las imágenes aportaron poco a la comprensión alemana de las posiciones aliadas. El contraste de los efectos tácticos era visible en cualquier sector del frente. Cuando una división aliada desplegaba un batallón en la línea, el movimiento era oculto a la observación aérea alemana por cazas aliados que impedían que los aviones enemigos se acercaran a la zona. Cuando una división alemana desplegaba un batallón en la línea, el movimiento era fotografiado en cuestión de horas por el reconocimiento táctico aliado, identificado por los intérpretes de la unidad de interpretación correspondiente de la Fuerza Aérea y transmitido a los oficiales de inteligencia del núcleo y del ejército, quienes informaban al comandante aliado pertinente la mañana siguiente. El comandante aliado podía entonces mover su artillería para disparar contra una posición antes de que el batallón alemán hubiera terminado de atrincherarse. Los comandantes de división alemanes aprendieron a marchar de noche, aprendieron a esconderse en los bosques durante el día, aprendieron que cualquier columna de vehículos sorprendida al aire libre a plena luz del día y con buen tiempo era, en la práctica, una columna de bajas en potencia. El cazabombardero estadounidense P-47 Thunderbolt, el Hawker Typhoon británico y sus variantes con misiles se habían convertido en la extensión aire-tierra de la cámara. Lo que la cámara veía, el cazabombardero lo atacaba. Lo que el cazabombardero impactaba, la cámara lo volvía a fotografiar para evaluar los daños.
Peor aún, los pocos vuelos de reconocimiento alemanes que lograban llegar a su destino estaban siendo engañados deliberadamente. El sistema británico de doble traición y la Operación Fortitude se basaban en la simple premisa de que lo que la inteligencia alemana veía, la inteligencia alemana lo creería. La contrainteligencia aliada se aseguraba de que a los aviones de reconocimiento alemanes se les permitiera fotografiar un supuesto despliegue de tropas en el sureste de Inglaterra, con el objetivo de Pasdala como objetivo. No se les permitía fotografiar las concentraciones reales de tropas y barcos en el oeste del país, con el objetivo de Normandía. El engaño funcionó porque la Fuerza Aérea Alemana no podía comprobarlo. No había una segunda misión para confirmar o contradecir la primera. Solo existía la imagen que los aliados querían que vieran. El resultado, a nivel de comandante de un grupo de ejércitos, fue una especie de ceguera operativa que el Estado Mayor alemán nunca antes había experimentado. Nadie lo entendía mejor que el comandante del grupo de ejércitos B, el mariscal de campo más famoso de Alemania, Irwin RML. Desde finales de 1943, RML fue responsable de la defensa de la costa francesa. Fue también uno de los pocos altos mandos alemanes que había experimentado poder aéreo aliado en su máxima expresión en los desiertos del norte de África en 1942 y 1943. Sabía lo que la Fuerza Aérea Aliada podía hacer a una columna de vehículos en movimiento. Había visto a su propio Afrika Korps ser diezmado por el poder aéreo, terrestre y naval aliado, que operaba en conjunto. RML concluyó que la única manera de derrotar una invasión aliada era vencerla en las playas durante las primeras horas, antes de que la Fuerza Aérea Aliada pudiera destruir cualquier contraataque alemán. Su jefe del Estado Mayor Naval, el vicealmirante Friedrich Raack, dejó constancia del razonamiento de RML en unas memorias publicadas después de la guerra. RML afirmó que, en circunstancias normales, el plan ortodoxo de mantener a las divisiones Panzer en tierra para un gran contraataque móvil sería perfectamente válido, pero no funcionaría dada la supremacía aérea enemiga. RML era el único general con experiencia reciente en ese campo. Preveía que cualquier intento alemán de realizar operaciones móviles a gran escala sería desbaratado o retrasado críticamente desde el aire. También comprendía que el tan publicitado Muro Atlántico no era lo que afirmaba el Ministerio de Propaganda alemán. En correspondencia privada de 1944, RML calificó el Muro Atlántico como un producto de la fantasía de Hitler. Lo describió como un enorme farol, más para el pueblo alemán que para el enemigo. El comandante del 15º Ejército Alemán, el general Hans von Salmos, expresó lo mismo. En términos sencillos, escribió que el Muro Atlántico no era un muro, sino una cuerda delgada y frágil con unos pocos nudos pequeños en lugares aislados. La razón por la que el muro era un farol radicaba, en parte, en que los aliados occidentales conocían la ubicación de cada nudo de esa cuerda. Tenían fotografías de cada emplazamiento de artillería, cada posición de ametralladora, cada campo minado, cada puesto de avanzada y cada puerta belga. En las playas durante la marea baja, esto se debía a una serie de vuelos a baja altitud tan peligrosos que fueron apodados misiones de alto riesgo, como jugar con la muerte. En las semanas previas al día de los pilotos del 10º Grupo Fotográfico de la 9ª Fuerza Aérea, en particular los escuadrones de reconocimiento fotográfico 30º, 31º y 34º, realizaron una serie de estas incursiones a baja altitud a lo largo de la costa del norte de Francia. Volaban F-5 Lightning, aligerados para combate, en aviones individuales, a altitudes que los observadores describieron posteriormente como inferiores al nivel de los acantilados que fotografiaban. Volaban siguiendo la línea de obstáculos que los ingenieros alemanes habían colocado en la orilla durante la marea baja. Sus cámaras fotografiaron cada obstáculo con detalle, con la suficiente claridad como para que un ingeniero aliado pudiera identificar el tipo de carga explosiva que llevaba. El 30º Escuadrón de Reconocimiento Fotográfico recibió una mención honorífica por estas misiones sobre la playa de Utah. El teniente Albert Lankadel, 31º Escuadrón de Reconocimiento Fotográfico, y el teniente Garland York del 34º realizaron algunas de las misiones de reconocimiento aéreo más famosas, incluida una a baja altitud el 20 de mayo de 1944 que capturó gran parte de las futuras defensas de las playas de Omaha y Utah en una sola misión. El general de brigada George Goddard, una figura destacada en la fotografía aérea militar estadounidense, visitó varias estaciones de reconocimiento en Inglaterra en los días previos y posteriores a la invasión.
Registró lo que vio. Los aviones de reconocimiento aterrizaban y despegaban continuamente. Las tripulaciones corrían a los laboratorios fotográficos con sus cargadores de película recién expuestos. Los mensajeros llevaban las copias a las secciones de inteligencia las 24 horas del día. Se producían miles de fotografías sin ningún contratiempo durante toda la operación. Mientras esto sucedía en el lado alemán del canal, el mariscal de campo Rommel conducía a casa para celebrar el cumpleaños de su esposa. Basándose en el pronóstico meteorológico, creía que ninguna invasión era posible en la primera semana de junio. No tenía ni podía tener fotografías aéreas recientes de los puertos ingleses. El patrón que comenzó en Normandía continuó durante el resto de la guerra en el oeste. El reconocimiento fotográfico aliado sobrevolaba el río, identificando objetivos para la campaña de bombardeos estratégicos y evaluando los daños posteriormente. Los aviones Mooney y Ederam dañados tras el ataque de la Real Fuerza Aérea en mayo de 1943 fueron fotografiados a las pocas horas en algunas de las imágenes de reconocimiento más famosas de la guerra. La industria aeronáutica alemana, las plantas de petróleo sintético de Leuna y Politz, las estaciones de clasificación ferroviaria y los corrales de U-boat en la costa atlántica francesa estaban bajo vigilancia constante. La campaña de bombardeos estratégicos, cuya eficacia fue objeto de debate durante décadas, se guiaba en todo momento por la inteligencia fotográfica. Sin embargo, hubo un momento en la guerra en el frente occidental en el que el sistema fotográfico aliado falló, y es importante reconocerlo con honestidad. En otoño de 1944, Adolf Hitler ideó personalmente un plan para una ofensiva sorpresa a través del bosque de las Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante en jefe del frente occidental, era el comandante titular. Pero el plan era de Hitler, y Rundstedt lo consideraba una locura. La ofensiva se lanzó el 16 de diciembre de 1944. Logró una completa sorpresa operativa. Los aliados fueron tomados por sorpresa. Las unidades estadounidenses fueron arrolladas en las primeras horas. El saliente que el ataque alemán abrió en la línea aliada dio nombre popular a la batalla. La explicación convencional ha sido a menudo que el mal tiempo durante la primera quincena de diciembre cegó al reconocimiento aéreo aliado sobre las zonas de concentración alemanas. Esto es parcialmente cierto y parcialmente engañoso. Según la historia oficial del Ejército de los Estados Unidos sobre la campaña de las Ardenas, en el mes anterior al ataque alemán, el 67º Grupo de Reconocimiento Táctico del 9º Comando Aéreo Táctico, en apoyo del Primer Ejército de los Estados Unidos, realizó 361 misiones, de las cuales 242 se consideraron exitosas. Los pilotos de reconocimiento aliados informaron de un drástico aumento de la actividad ferroviaria alemana al oeste del Rin el 30 de noviembre de 1944. Vieron vagones plataforma transportando tanques. Vieron 50 reflectores avanzando. El oficial de inteligencia del Tercer Ejército del general George Patton, el coronel Oscar Koch, llegó a la conclusión correcta a partir de esta y otras pruebas. El 9 de diciembre de 1944, una semana antes del inicio de la ofensiva, Koch le dijo a Patton que los alemanes estaban preparando una gran contraofensiva. Patton, fiel a su estilo, comentó después que debía saber lo que hacía, pues contaba con el mejor oficial de inteligencia de todo el mando estadounidense. Sin embargo, la opinión de Koch no caló en el alto mando. Los altos oficiales de inteligencia aliados, por encima del nivel básico, concluyeron que los alemanes eran incapaces de lanzar una gran ofensiva. Se recopilaron las fotografías, pero no se les dio crédito. Tras la guerra, el propio general Dwight Eisenhower escribió que existía una deficiencia alarmante en el ámbito de la inteligencia que obstaculizaba toda planificación constructiva y que la posición secundaria del cuerpo de inteligencia dentro del sistema del Estado Mayor estadounidense se había evidenciado de muchas maneras. Esta es una lección más contundente que la simple historia de la visión aliada y la ceguera alemana. La recopilación fotográfica sin un análisis honesto no es más que papel. Una cámara que no inspira confianza no es un sistema de inteligencia. La batalla de las Ardenas fue, en este sentido, el único momento de la campaña en el frente occidental en el que los aliados experimentaron una pequeña muestra de lo que sus adversarios alemanes vivían a diario. Fue un shock. Se corrigió en cuestión de semanas. A finales de enero de 1945, el sistema fotográfico y analítico aliado estaba de nuevo plenamente operativo, y Alemania no lograría otra sorpresa estratégica en lo que restaba de la guerra. Para el Estado Mayor alemán, sin embargo, tal recuperación era imposible.
La asimetría de la visión se había convertido en una característica estructural de la guerra. Se perdieron los aviones de reconocimiento. Se perdieron los pilotos. Se perdió el combustible. Los aviones de reconocimiento aterrizaban y despegaban continuamente. Las tripulaciones corrían a los laboratorios fotográficos con sus cargadores de película recién expuestos. Los mensajeros llevaban las copias a las secciones de inteligencia las 24 horas del día. Se producían miles de fotografías sin ningún contratiempo durante toda la operación. Mientras esto sucedía en el lado alemán del canal, el mariscal de campo Ram conducía a casa para celebrar el cumpleaños de su esposa. Basándose en el pronóstico meteorológico, creía que ninguna invasión era posible en la primera semana de junio. No tenía ni podía tener fotografías aéreas recientes de los puertos ingleses. El patrón que comenzó en Normandía continuó durante el resto de la guerra en el oeste. El reconocimiento fotográfico aliado sobrevolaba el río, identificando objetivos para la campaña de bombardeos estratégicos y evaluando los daños posteriormente. Los aviones Muni y Ederam dañados tras el ataque de la Real Fuerza Aérea en mayo de 1943 fueron fotografiados a las pocas horas en algunas de las imágenes de reconocimiento más famosas de la guerra. La industria aeronáutica alemana, las plantas de petróleo sintético de Leuna y Pollitz, las estaciones de clasificación ferroviaria y los corrales de U-Boat en la costa atlántica francesa estaban bajo vigilancia constante. La campaña de bombardeos estratégicos, cuya eficacia fue objeto de debate durante décadas, se guiaba en todo momento por la inteligencia fotográfica. Sin embargo, hubo un momento en la guerra en el frente occidental en el que el sistema fotográfico aliado falló, y es importante reconocerlo con honestidad. En otoño de 1944, Adolf Hitler ideó personalmente un plan para una ofensiva sorpresa a través del bosque de las Ardenas, en Bélgica y Luxemburgo. El mariscal de campo Herr von Rundstedt, comandante en jefe del frente occidental, era el comandante titular, pero el plan era de Hitler, y Rundstedt lo consideraba una locura. La ofensiva se lanzó el 16 de diciembre de 1944. Logró una completa sorpresa operativa. Los aliados fueron tomados por sorpresa. Las unidades estadounidenses fueron arrolladas en las primeras horas. Es saliente que el ataque alemán abrió en la línea aliada dio nombre popular a la batalla. La explicación convencional ha sido a menudo que el mal tiempo durante la primera quincena de diciembre cegó al reconocimiento aéreo aliado sobre las zonas de concentración alemanas. Esto es parcialmente cierto y parcialmente engañoso. Según la historia oficial del Ejército de los Estados Unidos sobre la campaña de las Ardenas, en el mes anterior al ataque alemán, el 67º Grupo de Reconocimiento Táctico del 9º Comando Aéreo Táctico, en apoyo del Primer Ejército de los Estados Unidos, realizó 361 misiones, de las cuales 242 se consideraron exitosas. Los pilotos de reconocimiento aliados informaron de un drástico aumento de la actividad ferroviaria alemana al oeste del Rin el 30 de noviembre de 1944. Vieron vagones plataforma transportando tanques. Vieron 50 reflectores avanzando. El oficial de inteligencia del Tercer Ejército del general George Patton, el coronel Oscar Koch, llegó a la conclusión correcta a partir de esta y otras pruebas. El 9 de diciembre de 1944, una semana antes del inicio de la ofensiva, Koch le dijo a Patton que los alemanes estaban preparando una gran contraofensiva. Patton, fiel a su estilo, comentó después que debía saber lo que hacía, pues contaba con el mejor oficial de inteligencia de todo el mando estadounidense. Sin embargo, la opinión de Koch no caló en el alto mando. Los altos oficiales de inteligencia aliados, por encima del nivel básico, concluyeron que los alemanes eran incapaces de lanzar una gran ofensiva. Se recopilaron las fotografías, pero no se les dio crédito. Tras la guerra, el propio general Dwight Eisenhower escribió que existía una deficiencia alarmante en el ámbito de la inteligencia que obstaculizaba toda planificación constructiva y que la posición secundaria del cuerpo de inteligencia dentro del sistema del Estado Mayor estadounidense se había evidenciado de muchas maneras. Esta es una lección más contundente que la simple historia de la visión aliada y la ceguera alemana. La recopilación fotográfica sin un análisis honesto no es más que papel. Una cámara que no inspira confianza no es un sistema de inteligencia. La batalla de las Ardenas fue, en este sentido, el único momento de la campaña en el frente occidental en el que los aliados experimentaron una pequeña muestra de lo que sus adversarios alemanes vivían a diario. Fue un shock. Se corrigió en cuestión de semanas. A finales de enero de 1945,
El sistema fotográfico y analítico aliado estaba de nuevo plenamente operativo, y Alemania no lograría otra sorpresa estratégica en lo que restaba de la guerra. Para el Estado Mayor alemán, sin embargo, tal recuperación era imposible. La asimetría de la visión se había convertido en una característica estructural de la guerra. Se perdieron los aviones de reconocimiento. Se perdieron los pilotos. Se perdió el combustible. Contenía fotografías de la Luftwaffe de gran parte de la Rusia europea, el Cáucaso, Polonia, Ucrania y los Balcanes, tomadas en un momento en que la Unión Soviética estaba en guerra y no podía saber que se estaba grabando nada de ello. Después de 1947, con el inicio de la Guerra Fría, estas imágenes alemanas se convirtieron en un activo de inteligencia occidental de valor incalculable. Proporcionaron la única cobertura fotográfica disponible de vastas áreas de la Unión Soviética durante los siguientes 15 años, hasta que la primera misión exitosa del satélite estadounidense de reconocimiento Corona, en agosto de 1960, hizo posible obtener nuevas imágenes. Los hombres que antes habían sido perseguidos por la Luftwaffe ahora se beneficiaban, en términos de inteligencia, del propio trabajo de la Luftwaffe. El archivo fotográfico aliado aún se conserva. La colección de la Unidad Central de Interpretación Aliada, con aproximadamente 5,5 millones de copias, se encuentra actualmente en la Colección Nacional de Fotografía Aérea de Edimburgo. La colección del ala aliada de reconocimiento fotográfico del Mediterráneo, con unas 150,000 copias, también se conserva allí. Aproximadamente 1,2 millones de copias alemanas capturadas se encuentran en los Archivos Nacionales de Maryland, en el Grupo Documental 373. Los registros institucionales completos del Servicio Cartográfico del Ejército pasaron sucesivamente a la Agencia Cartográfica de Defensa, luego a la Agencia Nacional de Imágenes y Cartografía y, finalmente, desde 2003, a la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. Los registros personales también se conservan. Los documentos de Constance Babington Smith están dispersos entre archivos de Gran Bretaña y Estados Unidos. En 2015, 15 años después de su muerte, la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial la incluyó en su Salón de la Fama. El séptimo grupo fotográfico se conmemora con un monumento en el pueblo de Beaconsfield, en Oxfordshire, construido a principios de la década de 1960 en el extremo occidental de lo que antiguamente fue la base aérea de Mount Farm. La colección Medmanam, mantenida por el Club Medmanam, conserva la memoria de los fotointérpretes que trabajaron en Danesfield House. El mariscal de campo Owen R. no vivió para leer los informes de posguerra. Se suicidó el 14 de octubre de 1944 tras verse implicado en el complot del 20 de julio contra Hitler. El vicealmirante Friedrich Rag, su jefe del Estado Mayor Naval, sobrevivió a la guerra y ascendió a un alto rango en la Armada de Alemania Occidental de la posguerra, donde escribió sus memorias sobre los meses previos al desembarco de Normandía. Reinhard Galland se rindió a los estadounidenses, entregó los archivos de su ejército en el este y se convirtió en el fundador de la inteligencia de Alemania Occidental. Alexis von Rohan, jefe de los ejércitos en el oeste, fue ahorcado el 12 de octubre de 1944 por su participación en el complot del 20 de julio. Walter Guillemont fue juzgado en Nuremberg, declarado culpable, condenado a cadena perpetua y liberado en 1957. Alfred Jodl fue ahorcado el 16 de octubre de 1946 tras el juicio principal de Nuremberg. Constance Babington Smith retomó la escritura. Publicó unas memorias sobre su trabajo durante la guerra tituladas Evidence in Camera, en 1957 y reeditadas con el título El Spy. Vivió hasta el año 2000. Elliot Roosevelt dejó el ejército el día que terminó la guerra, el 15 de agosto de 1945. Karl Polivka murió en combate sobre Corea el 1 de julio de 1951, cuando su avión de reconocimiento fue alcanzado por fuego antiaéreo cerca de Cass. Los Lloyd F-5 Lightning fueron desguazados. Los mosquitos se pudrieron con la humedad del clima británico. Las cámaras se desecharon. Los soportes del Trimetron fueron desmantelados. La casa de campo de Medmanam volvió a ser de uso privado. El aeródromo de hierba de Mount Farm fue vendido por el Ministerio del Aire en 1957 y sus pistas fueron desmanteladas progresivamente en los años siguientes. Una década después del fin de la guerra, el aparato visible del gran esfuerzo fotográfico aliado había desaparecido del paisaje, pero el impacto que dicho aparato tuvo en la guerra no desapareció. Los estados mayores alemanes no eran ineptos, no estaban mal entrenados, no les faltaba valor ni profesionalidad.
Fueron derrotados por una asimetría de información que creció año tras año hasta que, en 1944, se volvió insostenible. Fueron derrotados porque el enemigo podía volar cuando ellos no podían fotografiar, cuando no podían interpretar con estereoscopios cuando no lo hacían, e imprimir 70 millones de mapas para una sola campaña. Mientras el Estado Mayor alemán seguía trabajando con los mapas de una guerra anterior, los hombres y mujeres que construyeron esa asimetría pagaron las consecuencias. Los pilotos del séptimo grupo fotográfico y sus unidades hermanas, volando desarmados y solo sobre objetivos defendidos, pagaron con sus vidas. Los pilotos que sobrevolaban los acantilados de Normandía, arriesgando sus vidas, también pagaron con sus vidas. Los intérpretes que pasaban 10 horas al día con estereoscopios pegados a los ojos pagaron con la vista, a veces, con los nervios destrozados. El teniente que revelaba películas en una barraca de Mount Farm a las 3 de la mañana. El sargento en Maryland imprimiendo su hoja de mapa número 60 millones. La joven en Medmanam que detectó la forma de un avión que no debería haber existido. Todos ellos realizaban el mismo trabajo silencioso y todos pagaron con el mismo esfuerzo y sacrificio. Al final, la cámara demostró ser un arma tan decisiva en la guerra como el fusil, el tanque o el bombardero. Los alemanes habían construido una de esas armas. No habían construido el sistema de cámaras. Para cuando comprendieron lo que les habían hecho, la guerra había terminado. Las copias estaban en los archivos aliados, y la memoria histórica de la inteligencia militar había comenzado a funcionar. Los negativos están catalogados. Los estereoscopios se exhiben en vitrinas de museos. Los hombres y mujeres que tomaron las fotografías y las interpretaron ya casi no están. Las fotografías, en cambio, sobrevivieron a casi todos los protagonistas de la historia. Son lo que la cámara siempre fue. Al final, son evidencia. Son la parte de la guerra que no miente ni olvida.